Aquí entre nos. 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 Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Vamos a navegar a través de la lección número 5 de la guía de estudio de la Biblia, titulada Cristo en el Santuario Celestial. Si tienes cerca de ti el folleto de maestros, te invito a que te centres en la página número 60, El sábado enseñaré. Quiero hacer énfasis en los objetivos, que es lo que la Iglesia Mundial quiere provocar en nuestros alumnos de la lección de la escuela sabática. Vamos con los 3 objetivos: saber, sentir, hacer. Que cada miembro de escuela sabática comprenda la función y el significado de tener a Cristo en el santuario celestial. Que sientan en Cristo a un intercesor cercano a su corazón. Que podamos realizar una valoración de lo que significa que Jesús esté intercediendo por nosotros justo ahora en este tiempo final de la historia. Vamos al ciclo del aprendizaje. El autor de la lección para los maestros nos está enfatizando como texto destacado Hebreos capítulo 9 versos 11 al 14, principalmente el último versículo, donde se subraya que la sangre de Cristo tiene la capacidad de limpiar nuestras conciencias, y esto encapsula en una sola y poderosa frase el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Con esto en mente, nosotros vamos a iniciar con la clase, nuestra lección, a través de la sección del ciclo del aprendizaje llamada Motiva, que como todos sabemos busca mostrar la importancia que tiene la lección para cada uno de nosotros. ¿Cómo iniciar? Yo lo haría con la siguiente pregunta: ¿qué cosa enseña nuestra iglesia que es absolutamente única y diferente en todo el espectro bíblico y doctrinal de la cristiandad? La respuesta tiene que ser una, y tenemos que confluir en la expresión el santuario celestial, y principalmente lo que tiene que ver con el día de la expiación. Es por eso que esta lección nos va a centrar en ese aspecto vital, trascendente, preponderante, que nos diferencia a nosotros como adventistas del séptimo día. Dicho esto, podemos entonces trasladarnos a la sección Explora. Los conceptos teóricos que necesito conocer de la palabra de Dios. Y el comentario de la Biblia nos lleva a observar 3 cosas del ministerio de Cristo: su papel como Cordero inmolado, su papel como sacerdote en el santuario celestial y su papel en el día de la expiación. Comencemos con la primera parte: Cristo el Cordero de Dios. Para esto tenemos que leer Juan 1:29 y Lucas 9:22. En el primer versículo, el Bautista, señalando al Señor Jesús, dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Por favor, pregúntale a la clase qué significa para ellos que Jesús sea el Cordero. Ojalá que muchos de ellos lleguen a la conclusión de que aquel animal que en el santuario celestial era el sustituto por nuestros pecados, representa al Señor Jesús, el verdadero sustituto de la humanidad, que por su muerte nos da la salvación. Pero la segunda pregunta es: ¿qué significa que el Cordero sea de Dios? Y esto tiene que ver mucho con la divinidad de Cristo. Deja que tu clase participe en lo que les comunica esta expresión, pero al final llévalos a la conclusión de que Cordero de Dios tiene que ver con el origen divino de Jesús. De Dios puede ser traducido también como divino. Por lo tanto, la frase Cordero de Dios es el Cordero divino, o, dicho de una mejor manera, más elegante,
el sustituto divino de la humanidad. El siguiente texto es Lucas 9:22. Lean juntos este texto como clase, donde se nos dice, donde se nos resalta la frase: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea desechado, muerto, resucite al tercer día. Enfatiza ahora a través de la pregunta qué significa la expresión o qué quiso comunicar Jesús cuando dijo que es necesario. Sin duda alguna, el Señor tenía absolutamente claro todo lo que tenía que pasar, todo lo que tenía que sufrir, pero permítele a la clase adentrarse en esa expresión de por qué ellos creen que Jesús dijo es necesario. Entremos ahora en el segundo punto, el sacerdote para siempre. La médula de este argumento se encuentra en Hebreos capítulo 7, versículos del 20 al 28, donde se pone en énfasis que Cristo es el sacerdote divino. Es claro que el Señor Jesús era de la tribu de Judá, era descendiente de David y por eso merecedor o heredero del reino davídico mesiánico. Sin embargo, al no ser de la tribu de Leví, Jesús no podría ser sacerdote. Según el texto de Hebreos 20 al 28, que espero que lo lean con la clase, ¿cómo llega Jesús a ser sacerdote para siempre? Pregúntale esto a la clase. La mayoría de ellos va a decir rápidamente, si hizo una buena lectura, que no por el orden arónico, sino por el orden de Melquisedec, que es una cita directa del Salmo 110. Después de esta respuesta, yo quiero que invites a la clase para que, tras leer este párrafo bíblico, analicen cuáles serían algunas ventajas que tendría Cristo en beneficio de nuestra salvación de ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Les tengo algunas. Sobre su sacerdocio hubo juramentos, sobre el sacerdocio arónico no. Que al pertenecer al orden de Melquisedec pertenece a un orden superior, porque cuando Abraham le devuelve los diezmos a Melquisedec, en él, en Abraham, padre de Leví, estaban los levitas y el sacerdocio arónico también reconociendo el sacerdocio superior de Melquisedec. Número 3, el Señor Jesús por su inmortalidad puede vivir para siempre para interceder por nosotros. Número 4, el Señor, a diferencia de los sacerdotes arónicos, tiene la capacidad, el poder de salvarnos. Número 5, el carácter de Jesús, a diferencia del carácter de los sacerdotes arónicos, es santo, inocente e intachable. Y finalmente, el sacerdocio de Cristo fue hecho más sublime que los mismos cielos. Pasemos al aspecto número 3 de explora el día de la expiación escatológico. El día de la expiación celestial. El corazón de esta parte es Hebreos, capítulo 9, versículos 24 al 28, y en mi opinión es la parte central de la lección de esta semana. En primera instancia quiero invitarte a hacer una conexión entre los versículos 25, 27 y 28. En el verso 25 nosotros encontramos una referencia al día de la expiación. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. El único día en que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo era en el Yom Kippur, el día de la expiación. Ahí tenemos la primera referencia. La segunda está en el verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La segunda referencia clave de conexión es el juicio. El día de la expiación, el juicio. Ahora el siguiente versículo, que es el 28, nos habla acerca de la segunda venida, que nos trae con ella la salvación o la redención final. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La salvación de los justos en ocasión de la segunda venida, el juicio y el día de la expiación. Invita a la clase a hacer una conexión entre estos tres aspectos
Y obviamente podemos llegar a la conclusión de que los tres nos están hablando de una y la misma cosa. El día de la expiación es el día del juicio que tiene como objetivo la redención final de los hijos de Dios en ocasión de la segunda venida de Cristo. La segunda conexión importante está en los dos últimos versículos que acabamos de leer. En el verso 27 se nos dice que está establecido que los hombres mueran y después de esto el juicio. Hay una relación entre la muerte y el juicio. Y en el versículo 28 hay un paralelo entre la muerte de Cristo y su segunda venida. Por lo tanto, podemos ver claramente dos aspectos aquí. Número uno, la muerte de Jesús, su sacrificio expiatorio. Número dos, el juicio que va a traer bendición con su segunda venida a los redimidos. La pregunta que podríamos hacer para resaltar este aspecto es ¿por qué son complementarios la cruz y la expiación o el juicio? Con esto en mente debemos entrar ahora en la sección aplica, es decir, los conceptos prácticos de la lección. Recordemos que es muy importante que la clase participe y que la sección aplica tiene como objetivo generar participación. Tú y yo, como maestros de escuela sabática, debemos ser provocadores, no de violencia, no de disputa, no de discusión, provocadores de participación. ¿Y cuál es la herramienta fundamental que tenemos para esto? Pues preguntas abiertas que permitan que la gente dé sus puntos de vista. Así que armándote de buenas preguntas abiertas, provoca participación en la clase. Tengo 3 preguntas que seguramente nos van a poder ayudar, pero yo me imagino que tú habrás encontrado algunas más en la lección o que a ti mismo te has hecho y que van a ayudar mucho en tu clase. Primera pregunta, si nosotros leemos Levítico 17:11 y Deuteronomio 12:23, vamos a encontrar un paralelismo muy interesante, que la sangre está representando la vida. Por contradicción, podemos decir que el derramamiento de la sangre representa la muerte. En el santuario celestial, la sangre de Cristo tiene un papel preponderante porque es presentada en favor del pecador arrepentido. ¿Qué significa para ti? Pregúntale esto a los miembros de la clase. ¿Qué significa para ti que la sangre de Cristo sea presentada en tu favor? A mí me encantaría escuchar las respuestas que van a tener los miembros de tu clase. En lo personal, yo quiero decirte que tanto la vida de Cristo como la muerte de Cristo es lo que a nosotros nos salva y que por eso es presentada en el ministerio de Cristo en el santuario celestial. La segunda pregunta de aplicación con la que queremos generar participación en nuestra clase tiene que ver con una cita del conflicto de los siglos allá en la lección del viernes. Es la pregunta para dialogar número 1. Por favor, lee la cita completa y la pregunta que la acompaña. ¿Cuáles son las 2 cosas que revelan quiénes son los que tienen derecho a los beneficios de la expiación? En el segundo párrafo o el párrafo final de la cita se nos dice, pero antes que esto pueda cumplirse, deben examinarse los registros para determinar quiénes son los que por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo tienen derecho a los beneficios de la expiación cumplida por Él. Entonces, el arrepentimiento del pecado, por un lado, y por el otro, la fe en Cristo es lo que nos permite a nosotros ser beneficiados por la expiación del Señor. Ahora pregunta, ¿por qué es importante que el pueblo de Dios de los últimos días recuerde estas 2 cosas? Esta pregunta es muy importante porque tiene que ver con el tema general de la lección de este trimestre, la preparación para el tiempo del fin. En estos días finales y en el tiempo de angustia que se aproxima para el pueblo de Dios, saber que la confesión de nuestros pecados y nuestra fe en el Señor generan los beneficios de la expiación en nosotros, tiene un papel maravillosamente tranquilizador en el pueblo de Dios. La última pregunta. Durante mucho tiempo nosotros hemos visto el juicio como algo de lo cual tenemos que andar preocupados, asustados, casi que aterrados. ¿Por qué para el pecador arrepentido el juicio
no es un motivo de preocupación, sino de alegría, y deja que por favor la clase pueda hablar, porque necesitamos quitar de la mente de nuestros miembros de la escuela sabática el temor por el juicio, ya que si no fuera por él, la salvación no se consumaría en nosotros. Terminamos así entonces con la sección Aplica y abrimos la puerta para la última parte del ciclo del aprendizaje, que es Crea, es decir, las tareas que le dejamos a los miembros de la escuela sabática. Yo quiero invitarte a que le dejes una tarea que me parece muy singular, que los miembros de tu clase, cada uno por separado, escriban un poema de gratitud al Señor basado en el día de la expiación o el día del juicio. Me encantaría que ese poema pudieran llevarlo a la clase la siguiente semana y compartirlos unos con otros. Habiendo dejado ya la tarea a la clase, ahora es necesario concluir nuestra lección. Y te propongo dos escenarios. Primero, utiliza el resumen que está en la página 60. Cristo todavía está obrando para garantizar el proceso del juicio y prepararnos para el reino de Dios en nuestro corazón. Y termina ahí la lección. Invita a orar a alguien y con esto concluye la lección. El segundo escenario para concluir nuestra lección es decirle a los miembros de la clase: hemos visto esta semana tres cosas: a Cristo como el Cordero Divino, a Cristo como el Sacerdote Divino y a Cristo como el Libertador Divino en el día de la expiación. Y concluye la clase con una oración. Pues bien, mis amados, hay muchas cosas más que decir de este extraordinario tema, pero no quiero reprimir de ninguna manera tu creatividad como maestro de escuela sabática. Ha sido un placer dejar algunas herramientas en tus manos para que entre los dos podamos edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Te envío desde aquí un fuerte abrazo y recuerda que vivimos para compartir esperanza porque Cristo viene pronto. Bendiciones para todos.